tiempo, en razón de que ya nos excedimos del plazo establecido para esta mesa, tendremos solamente oportunidad de 3 preguntas. Pediría si alguien quiere hacer uso de la voz, nada más que pasen un micrófono. A ver, y serían las 3 preguntas de manera directa y le pediría a cada uno de los ponentes de derecha a izquierda que hicieran, no, de izquierda a derecha que hicieran las respuestas correspondientes. Adelante, por favor. Bueno, pues felicidades por sus exposiciones, en general por todo el encuentro. Mi nombre es Alejandra Guade, Sociedad Civil Coahuila, dirijo Consejo Cívico. Y bueno, pues específicamente, ¿cuáles son los mecanismos o cuál es la ruta que tenemos que seguir activistas, medios de comunicación y yo creo que un alto porcentaje de personas que estamos en esta lucha para poder lograr mecanismos seguros de protección a denunciantes, de una red o una coalición, como comentábamos hace rato, para que nuestro trabajo se pueda hacer pues de forma segura? Creo que la transformación es una necesidad inminente. Somos muchos los que estamos en este camino y son muchos los que están en contra de nuestro trabajo. Entonces, creo que es un tema urgente para que podamos todos pues impulsar una agenda común y protegernos entre todos, ¿no? Siguiente pregunta allá atrás, por favor. Sí, hemos comenzado vergonzosamente con un discurso acerca de las cantidades de millones que se han perdido en administraciones pasadas que nos ofreció el fiscal general, siempre el mismo discurso ya durante 3 años. Los ciudadanos siempre escuchamos lo mismo, queremos ahora saber cómo nos embarcamos hacia la creación de la riqueza y no propiamente de anticorrupción o antigobierno. Queremos escuchar también cuándo el gobierno, cuándo la fiscalía va a comenzar a hacer su trabajo para poder castigarnos a los ciudadanos que delinquimos a los niveles más abajo que los de gobierno, porque pues sí, son nombres muy grandes con los que presumen querellas y la interposición de la persecución política de los anteriores administradores, pero los ciudadanos y ciudadanas queremos ser castigados también cuando cometemos infracciones de tráfico y poder entonces ahora sí irnos sobre de ustedes cuando ustedes incurren en la corrupción. ¿Cuándo van ustedes a comenzar a hacer su trabajo a nivel ciudadano? Muy bien. Y una última pregunta ahí atrás, por favor. Gracias. Me llamó mucho la atención este último segmento. Creo que empezamos a dar como pistas de posibles indicadores para generar condiciones de imparcialidad, ¿no? Me interesa saber si tienen algunas otras propuestas para sociedad civil y también para operadores dentro de administraciones para medir, ¿no? O sea, medibles de imparcialidad. Sobre todo me llamó la atención el comentario del doctor en términos de la rapidez, ¿no? de sentencias. Creo que es un buen indicador. No sé si nos puedan dar pistas en otros indicadores interesantes que podamos estar observando, ¿no? Tanto desde la ciudadanía, desde la sociedad civil organizada, como desde adentro. Gracias. Pues muy bien. Si quiere, había una pregunta nada más ahí, solamente para terminar esto. Ya concluiríamos con esto, por favor. Sí, por favor. Muy buenas tardes, José Luis, vengo de Durango. La pregunta es la siguiente: tenemos la radiografía, tenemos los diagnósticos, hemos llegado a un nuevo sistema de justicia penal que es un modelo, creo yo, anglosajón, que nada tiene que ver con nuestro sistema jurídico mexicano, porque siempre, creo yo y he sostenido, venimos de una tradición romano-germánica y a chaleco nos quieren entrar, venimos de una tradición escrita y luego entramos a juicios orales y vemos lo que está pasando. Hace un momento se decía en el panel anterior, se estaba hablando de que no debíamos decir que estamos en el país de no pasa nada, porque sí está pasando y efectivamente sucede. El cambio de gobierno que se está viviendo no es producto, como lo dice el señor AMLO,
de un país, de un partido político que es fuerte, que tiene, como lo ha mencionado él. Si quiere la pregunta, por favor. ¿Cuál sería, o sea, en esta cuestión, qué es lo que se debe hacer? Porque nos damos cuenta que delinques, o sea, puedes dejar vacío un sindicato, te puedes ir a vivir a Canadá, puedes ser acusado de secuestro, ser investigado y terminas premiado en el Senado de la República. Puedes desfalcar a un Estado y con los beneficios del nuevo sistema de justicia penal, tú dices, me voy por el sistema abreviado, me declaro culpable, te sentencian a 9 años de prisión, en los cuales de esos 9 ya te van a tomar en cuenta los tiempos que ya llevas recluido. ¿Qué debemos hacer? Porque no creo que debamos endurecer las penas, porque ya vimos que esto no funciona. ¿Cuál sería o cuáles son las nuevas alternativas que podríamos adaptar para que pueda funcionar la aplicación de la justicia en México? Les pediría, bueno, al abogado Pablo Díaz Gargari, nada más le pediría que fuéramos concisos en las respuestas por el respeto a las demás mesas. Muy rápidamente, en cuanto a la protección a denunciantes de corrupción, me parece que lo que tendríamos que hacer es, en primer lugar, exigirle al Estado mexicano que cumpla con sus obligaciones derivadas de todos los tratados celebrados que ya prevén esto. La Organización de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de la OCDE, la Convención Interamericana y ahora parece que también el Tratado de Libre Comercio o TEMEC o como se vaya a llamar esta cosa. En los otros puntos preferiría, para abreviar tiempo, quizás ceder la palabra a mis colegas. Por favor, Mariana. Quisiera un poco hacer referencia a lo que han dicho del rol de la sociedad civil en estos procesos, ¿no? Yo creo que inclusive se están observando ya, obviamente esto en ciertas partes y de un ámbito más nacional, no tan local. Realmente todavía nos falta mucho desarrollar organizaciones a nivel local que puedan cumplir estos roles, pero sí estamos viendo cómo la sociedad civil se está en ese sentido empoderando en términos de establecer esquemas de medición, tanto cuantitativos como cualitativos y con una perspectiva de usuario, que de alguna manera sí están en ese sentido un paso adelante con respecto a la autoridad. Pongo de ejemplo mismo lo que hacemos nosotros desde hace 5 años, donde inclusive nosotros estamos haciendo toda la trazabilidad del proceso y vamos midiendo, y en esas mediciones podemos estar ya detectando no solamente cuellos de botellas en el proceso, inclusive no lo podemos decir porque nos falta mucha evidencia, pero inclusive puntos de corrupción dentro del mismo proceso penal, ¿no? Y cómo inclusive con el mismo sistema penal acusatorio, cómo tenemos problemas siendo un sistema que está bajo el principio de la transparencia, la misma oralidad te lo permite, pero ahí es donde nosotros como ciudadanos tenemos que activarnos mucho más. Inclusive las audiencias ahora son públicas, es decir, nosotros podemos ir a observar audiencias, podemos de alguna manera ver la actuación de los operadores. Lo importante aquí es cómo lograr, como bien señalaban, hacer alianza, empoderarnos, lograr hacer algo desde lo nacional, lo federal, lo local, y que nos permita de alguna manera hacer estos seguimientos que a la final es parte de lo que tendríamos que hacerle a la autoridad, decirle, tienes que ser mucho más transparente y exigir la rendición de cuenta de lo que hacen nuestras autoridades dentro de lo que podría ser en todo caso un proceso penal. Doctor Caballero. Yo me voy a concentrar en lo que preguntaba usted en relación con la impunidad y qué delitos se privilegian. Este es un problema de la política criminal. Y una de las ramas de la política, uno de los brazos de la política es la política de persecución. ¿Qué voy a perseguir? Y hay que partir de una cosa. La impunidad cero no existe. O sea, robo en… Déjame ponerle un ejemplo muy chilango, pero ahí le va. Me roban la cartera en el Metro Valderas a las 8 de la mañana. Denuncio. ¿Van a encontrar mi cartera? ¿Neto? Mi cartera nadie la va a encontrar. ¿Sí? O sea, adiós cartera, ¿no? ¿Y qué tanto esfuerzo debemos colocar para resolver el brete de mi cartera? Pues
una palmada en el hombro. ¿Sí? Pero tal vez alguien debe tomar nota y decir, vamos a ver qué tan frecuente es que roben carteras a las 8 de la mañana en Metro Valderas y entonces empezar a generar un grupo de trabajo que se dedique a esto. Pero nada más por la denuncia de mi cartera va a ser mi palmada. Pero yo tampoco puedo tener esa expectativa de que mi asunto se va a resolver. Ahora, con este ejemplo, digamos, específico, vamos a llevarlo a lo grande. En el mapa de los delitos que se cometen, pues hay que tomar decisiones, porque la cobija no alcanza para todo el mundo. ¿A qué privilegio? A mí me parece que no es una mala apuesta privilegiar el tema de la corrupción, porque el tema de la corrupción puede derramar. Hay que pensar qué hipótesis tenemos en esa política criminal o sobre esa política de persecución, pero creo que no es una mala idea. Ciertamente la cobija también tiene que jalar para algunos otros lados, pero ahí hay un punto interesante. Y cierro nada más con el tema de la rendición de cuentas. Para que exista rendición de cuentas se necesita de las personas, de los ciudadanos. ¿Sí? Nosotros hacemos parte de esa red. ¿Sí? Las ONGs participan mucho en esto, pero es la construcción del día a día. ¿Sí? Y sí, pues es parte de nuestro compromiso. Para eso tenemos libertad de expresión y para eso tenemos libertad de organización. Necesitamos ser personas más activas. ¿No? Nada más. Fiscal. Voy a tratar de referirme a varios de los aspectos que se comentaron ahorita en las preguntas. Rapidísimo. En el tema de los colectivos, yo creo que hay que fortalecer el esquema de denuncia a través de los colectivos, de las organizaciones de la sociedad civil. Eso genera una presencia fuerte en los denunciantes y nos quita la debilidad que tenemos en lo individual. Hay que fortalecer a los colectivos y desde luego aprovechar las herramientas que el mismo sistema de justicia penal establece para proteger a testigos y a denunciantes dentro de una actuación. Hay que aprovechar esos mecanismos, pero fundamentalmente hay que fortalecer a los colectivos sociales. En cuanto se refiere al tema de la impunidad en delitos de diferentes niveles, en efecto, el doctor Caballero ha señalado la importancia de establecer una política criminal y desde luego siempre llaman más la atención los procesos criminales supra respecto de los de menor cuantía o menor relevancia. No obstante, aquí hay un problema de diseño entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal, porque el Código Penal es el ordenamiento jurídico que tiene que establecer todo lo relacionado con la tipificación de un delito y de la sanción que le corresponde. Y el Código Nacional de Procedimientos Penales es el que establece las reglas del procedimiento. No obstante, el actual Código Nacional de Procedimientos Penales fue más allá de lo que le tocaba normar y se metió también en aspectos que le corresponden al Código Penal, de tal manera que la pena prevista para cada delito no es una pena efectiva. Tenemos que pugnar por la existencia de la pena efectiva. Si la redacción de un tipo penal dice se impondrá pena privativa de libertad de tantos días o tantos meses a tantos años, tiene que haber en todos los delitos una pena efectiva, aunque sean unos cuantos días, pero tiene que haber pena efectiva. Si no se da esa pena efectiva, pierde vigencia el derecho penal, porque actualmente hay delitos en donde pueden ser lo que anteriormente eran graves, que ahora tienen la expectativa de no pisar nunca la cárcel. Y entonces ese sí es un problema de política criminal. Entonces tenemos que corregir esa confrontación que hay entre el Código Nacional de Procedimientos Penales y el Código Penal y pugnar por las penas efectivas. En el momento que tengamos penas efectivas, la impunidad y sobre todo la incidencia de delitos se va a reducir de manera significativa. En el tema de medir la imparcialidad, la imparcialidad a través de las actuaciones judiciales es un indicativo, pero lo que sí tenemos que hacer para mejorar todo el sistema es fortalecer a las instituciones de procuración de justicia y desde luego fortalecer a las instituciones de administración de justicia. En la medida que podamos fortalecer esas dos instituciones, vamos a lograr un mejor resultado y van a ser más evidentes las fallas o las alteraciones al sistema normal que debe gestionarse. Uno de los principales problemas, por ejemplo, tenemos como una
de las principales ofertas que nos hizo el sistema acusatorio es la publicidad de las audiencias. En efecto, ahora todos podemos acudir a las audiencias, hacernos presentes y de ahí como sociedad podemos saber cuándo un juez está actuando o no de manera correcta y si las pruebas que están aportándose son las que corresponden. Pero en el mismo Código Nacional de Procedimientos Penales se le da la facultad al juez para no permitir la entrada a determinadas personas o para decidir cuándo una audiencia debe llevarse a las 6 de la mañana, como nos sucedió en los casos de corrupción. De repente un juez a las 10 de la noche decía que una audiencia se iba a llevar a cabo a las 6, 7 de la mañana y la listaba con un dato erróneo. Y horas antes de la audiencia corregía el dato con toda la intención de que no estuviera ni la prensa, ni las partes interesadas, ni el Estado de Chihuahua. Pero adicionalmente el juez tuvo la audacia de quitarle al Estado de Chihuahua el carácter de víctima en esos asuntos. Y al quitarnos el carácter de víctima, se dio el lujo de sacarnos de una audiencia porque no podíamos estar ahí, porque no teníamos nosotros ningún interés. Entonces, la ley tiene que ser, la ley procesal tiene que ser, y en general, especialmente en materia de amparo, tienen que ser leyes claras, sencillas. Actualmente el uso del juicio de amparo se ha pervertido y es una herramienta para evitar que una persona comparezca ante el Ministerio Público, comparezca ante un juez, responda por sus responsabilidades, pues. Pero adicionalmente hay una construcción en donde el juez tuerce de tal manera las cosas que saca cualquier aspecto relacionado con una violación a derechos humanos atendiendo al interés difuso, etcétera, y a la convencionalidad y ¡pum!, para afuera, y se acabó el asunto. Pero sorprendentemente eso sucede con mayor frecuencia cuando el sujeto activo del delito es de mayor capacidad económica o de mayor presencia social. Y en cambio, cuando se trata de personas que en la escala social se encuentran en los espacios menos favorecidos, ahí sí la ley con todo el peso de los códigos. Entonces, son temas que tenemos que llevar a la discusión, son temas que tenemos que discutir, pero desde luego yo insisto que la mejor forma de evitar la impunidad es desde luego la pena efectiva. Es todo. Muchas gracias al fiscal Peniche. Les ofrezco una disculpa a todas y todos por haber cortado preguntas y respuestas, pero es la tiranía del tiempo. Pues muchas gracias.